son condicionados por nuestra cultura, nuestra educación, que explicaba antes, nuestra experiencia de vida, tan profundamente arraigados, que están en nuestra identidad, que no lo solemos cuestionar, ¿no? Porque es así, esto es así, ¿no? Creemos que son así las cosas, pero también hay otros puntos de vista, ¿no? Sin darnos cuenta de que son solo interpretaciones filtradas por nuestras creencias personales. Entonces, claro, tenemos que aferrarnos a algo, estamos en samsara, aquí estamos en la dualidad, no siempre va a haber esta influencia, ¿vale? No quiero decir que con esto nos liberemos de esta influencia, pero cuando tengamos una situación dañina, ¿no? De estrés, ansiedad, ahí nos tenemos que dar cuenta que nos está influenciando demasiado esa visión errónea, esa ilusión, ese estado ilusorio. En budismo se llama gyulu, en tibetano, que gyulu es los fenómenos ilusorios. Esto es muy profundo lo que os quiero contar, ¿no? Es decir, que nosotros vemos las cosas, pero realmente lo que vemos no es como nosotros lo vemos. Es decir, que lo que nosotros vemos en el fondo no tiene una existencia propia. Porque lo que yo veo, por ejemplo, cuando yo veo a Ana, yo la veo y me vienen 20 palabras, ¿no? Pero si la viera Vanessa a Ana, le viene, algunas palabras pueden ser las mismas, pero vendrán otras. Es decir, que la visión que yo tengo de Ana es muy distinta a la que tiene Vanessa. ¿Vale? O sea que está influenciada nuestra visión, claramente. Tenemos que reconocer eso. Sobre todo cuando nos estresamos o nos daña, ¿no? Porque a lo mejor hay alguien que nos estresa en el trabajo y dices, ¿cómo lo hace? Porque tiene otra visión, ¿no? Y tú te enfocas en aquello, te apegas en aquello y al final acaba dañándote, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Ver que así son las cosas y hay que eliminarlo, ¿no? Es como decir, a partir de hoy, es como decir, no, es que son así las cosas. No, son así como yo las veo. Como yo lo veo es así. Entonces ahí viene el debate, porque si tú a alguien le dices, es que las cosas son así, y el otro te dice, no, es que no son así. Sí, es que no lo ves, eres tú el que estás equivocado, porque esto es así. Y el otro te dice, no, es que eres tú la equivocada, porque yo lo veo así. Y ahí viene el problema, ¿no? ¿Quién tiene razón? Depende del punto de vista, ¿no? De cada uno, la visión de cada uno. Siempre habrá una balanza, ¿no? Pero normalmente a veces discutimos por cosas, hablamos de cosas que realmente a veces dices no tiene importancia entrar en esa discusión, en ese debate, porque no vamos a solucionar nada en ese momento, ¿no? Y lo único que va a hacer es que a mí me genere tensión, intente convencer a la otra persona que no la voy a poder cambiar, porque si la cambio voy a vivir un infierno. Cambiar a alguien, yo no os lo aconsejo, tenéis que cambiar vosotros, ¿no? Entonces decimos, ¿no?, que la práctica de la meditación nos permite entrenarnos para observar nuestros pensamientos, emociones desde una nueva perspectiva. Quiere decir que cambiamos ahora todo, volvemos a repetir, estamos en samsara. Aquí hay que reconocer que la visión engañosa la vamos a tener hasta que nos iluminemos o despertemos o nos vayamos, como queramos decirlo, ¿no? Pero sí podemos darnos cuenta, ¿no? Despertar esa conciencia y como mínimo cuando nos secuestra una emoción decir, estoy en el cine, Alicia, ponte a hacer la comida, deja el teléfono, no sigas escribiendo el WhatsApp, intentando convencer a alguien de que no, tienes razón, por ejemplo, ¿no? O lo que me hiciste hace 2 semanas. Estás ahí enganchado en algo que te va a generar estrés, ¿no? Ansiedad. Pongo un ejemplo burdo y muy cotidiano, ¿no? Que a veces pasa entre hermanos, amigos, parejas, ¿no? Cosas así.
Entonces, al meditar nos volvemos más conscientes de los puntos de vista que normalmente permanecen invisibles en nuestra vida cotidiana. No somos conscientes de los puntos de vista de los demás. Nosotros vemos solo el nuestro. Solo tenemos nuestra visión. No estamos en la visión del otro. Si nos imaginaros qué sería eso. Qué locura, ¿no? O sea, que también es un modo, ¿no?, de protegernos, ¿no?, a que no nos estresemos. Si tú sufrieras o vieras lo que viven los demás igual que puedes ver lo tuyo, ¡uf!, la vida, qué dolorosa. Si ya no te aguantas a ti mismo, imagínate tener la mente de todos, ¿no?, dentro de ti. Por eso tenemos que generar compasión, como mínimo darnos cuenta que lo mismo que nos pasa a nosotros le pasan a los demás, ¿no? Entonces, aquí te dice, podemos darnos cuenta de ellos al notar con qué frecuencia aparece en nuestra mente, por ejemplo, cómo influyen nuestras emociones, ¿no?, cuando estos son puntos de vista, ¿no?, y qué sentimos, qué tensiones físicas se asocian a ciertos pensamientos o creencias, ¿no? O sea que esto sería como 3 puntos muy importantes para chequear, ¿no? Es decir, con qué frecuencia, cómo influyen nuestras emociones, ¿no?, y con qué lo asociamos, que es importante, de dónde viene también la causa, ¿no? Entonces, uno de los mayores aprendizajes, ¿no?, es ver el surgimiento del pensamiento, qué visiones tenemos internamente y por qué surgen tanto estas cosas, ¿no? Porque, mira, si surge una manzana, una mancha negra, un flash, no sé qué, bueno, pues vamos bien. Pero si siempre estoy pensando en lo que tengo que ordenar, si siempre estoy pensando en el trabajo, si siempre estoy visualizando qué tal, si siempre voy al mismo pensamiento, ¿no?, entonces ahí tenemos que ver que estamos en un autoengaño. Es como sostener, es como llevar a un niño a la escuela engañado por el camino, que no quiere ir a la escuela, y decirle, no, que vamos a ir a comprar una cosa, no, que vamos a hacer la otra, no, que no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y tú sabes que eso que estás haciendo, sostener ese pensamiento, te va a dañar tarde o temprano, ¿no? El tema es cómo parar eso, ¿no? Entonces hay también grados de ilusión, ¿no? En psicología, en psiquiatría, cuando ya vemos que los pensamientos son muy repetitivos, obsesivos, nuestra visión y tal, pues lo ideal es, si no podemos por nosotros mismos o por nuestra autopráctica, que también es una gran práctica, no una base. Muchas de las personas que toman tratamiento psiquiátricos podían, ¿no?, haber descubierto a lo mejor la meditación un poco antes y seguramente que no hubiera ido ¿no?, a esos picos tan fuertes. De hecho, ya hay estudios, ¿no?, que se demuestra que ayudan. O sea que realmente al final tú tienes que generar esas hormonas y la única manera es hacer el ejercicio, el entrenamiento mental, ¿no?, hacer la fuerza, incluso aunque duela al principio, ¿no? Porque el pensamiento no se va a ir solo, lo único que va a darte la medicación es una sedación para que no se disuelva un poquito, pero si tú no haces la práctica también, entonces se va a convertir en un estado crónico, ¿no? Y eso sí que pues puede dañarte mucho, ¿no?, en tu salud. Así que tenemos una gran herramienta, ¿no? Primero, desarrollar nuestro conocimiento de cómo es nuestra mente, qué es lo que estamos haciendo. Y luego ver cuáles son los antídotos y cuál es la fórmula para abordar esos pensamientos y transformarlos. ¿Mm? Para eso nos sirve la meditación, ¿no? Entonces, transformar nuestra visión en nosotros mismos.